Muy buenos días, mi nombre es Ana Luz Benítez y el día de hoy voy a presentarles el tema, el ciclo litológico, formación, transformación y reciclaje de las rocas en la Tierra. Este trabajo sobre todo busca comprender cómo la materia sólida de nuestro planeta no es estática, sino que está constantemente cambiando y reciclando a lo largo del tiempo geológico. A lo largo de esta exposición, nosotros vamos a recorrer los procesos que dan origen precisamente a lo que son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Y también vamos a ver cómo todos ellos están interconectados en un sistema dinámico. Este tema es muy clave, sobre todo en el tema de la geología, porque nos permite a nosotros entender la historia de la Tierra, la formación del relieve y la disponibilidad de nuestros recursos naturales. Así que comencemos. Comencemos con algo súper importante. ¿Qué es el ciclo litológico? Podemos decir que el ciclo litológico también es conocido como el ciclo de las rocas, y es el conjunto de los procesos que transforman continuamente los materiales de la corteza terrestre. Este ciclo nos demuestra que ninguna roca es permanente, ya que todas pueden ir cambiando de forma o composición, dependiendo sobre todo de las condiciones, ya sea la temperatura, la presión o el ambiente. Por ejemplo, una roca ígnea puede erosionarse, convertirse también en sedimentos. Luego se puede compactar y finalmente transformarse en una roca sedimentaria. Si más tarde esta roca es sometida a cuestiones como el calor y la presión, se convierte en una roca metamórfica. Y si llega a fundirse, pues vuelve a generar magma. En la geología, el ciclo litológico también nos explica a nosotros, sobre todo, la conexión entre procesos internos, como el magmatismo y el metamorfismo, y procesos externos como la meteorización y la erosión. Es por ello que esto es fundamental porque explica sobre todo la dinámica terrestre y nos ayuda a entender la formación de los recursos minerales, ya que nos da claves para poder reconstruir la historia geológica del planeta. El propósito de este trabajo que se está presentando es poder comprender cómo es que se forman, transforman y reciclan los tres grandes grupos de rocas de la Tierra. Como objetivo general, buscamos entender los procesos que conectan las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas dentro del ciclo litológico. Y como objetivos específicos, buscamos identificar las características de cada tipo de roca, poder analizar los procesos que intervienen en su transformación, reconocer ejemplos de estos procesos en la naturaleza y, finalmente, poder valorar su importancia científica, económica y ambiental. Con esto se busca integrar sobre todo lo que es teoría y práctica y ver que la geología no es solo una ciencia descriptiva, sino también es una herramienta para que nosotros podamos entender cómo es que funciona la Tierra y cómo nosotros podemos usar sus recursos de forma responsable. Comencemos. Comencemos con este primer tipo, lo que son las rocas ígneas, que podríamos llamar las rocas del fuego. Estas se forman a partir del enfriamiento y la solidificación del magma, un material fundido que proviene precisamente del manto o de la corteza inferior. Dependiendo de dónde se enfría el magma, se forman dos grandes tipos. Uno, las rocas intrusivas o plutónicas, que se enfrían lentamente bajo la superficie, permitiendo de esta manera el crecimiento de cristales grandes, como por ejemplo el granito, la diorita o el gabro. Son las rocas extrusivas o volcánicas que se enfrían rápidamente en la superficie, formando cristales pequeños o incluso textura vítrea como el basalto, la andesita o la riolita. Estas rocas son la base de la corteza terrestre y representan la solidificación del material más primitivo del planeta. Además, también contienen minerales metálicos importantes,
como el cobre, el hierro o el níquel. En fin, en resumen, las rocas ígneas marcan el punto de partida del ciclo litológico y son las primeras rocas que nacen del interior terrestre. Este otro segundo grupo que ahora les voy a hablar son las rocas sedimentarias, que podríamos llamar también las rocas de la superficie o los archivos de la historia. Estas se forman por la meteorización y erosión de otras rocas preexistentes. Los fragmentos o sedimentos son transportados por el agua, el viento, el hielo o la gravedad y se depositan en capas o estratos. Con el tiempo, estos sedimentos se compactan y se cementan, y este proceso se le llama litificación, dando lugar a rocas sólidas. Algunos ejemplos comunes, por ejemplo, son la arenisca, que es formada por granos de cuarzo cementados, la caliza, que también es originada por carbonato de calcio de origen químico o biológico, y finalmente el carbón, que provienen de la materia vegetal acumulada en ambientes pantanosos. Lo más importante es que estas rocas preservan fósiles y registran las condiciones ambientales del pasado. De esa manera, los geólogos pueden reconstruir la historia climática y biológica del planeta Tierra. En el tercer grupo nosotros tenemos a las rocas metamórficas, que también se originan cuando una roca preexistente cambia su estructura y mineralogía. Todo esto bajo condiciones de alta presión y temperatura, sin llegar sobre todo a fundirse completamente. En este proceso llamado metamorfismo, los minerales se reorganizan y también se recristalizan. Los factores principales son, uno, la presión, que aumenta sobre todo con la profundidad y deforma la roca. Dos es la temperatura, ya que provoca la recristalización mineral. Y finalmente los fluidos, que facilitan las reacciones químicas. Hay dos tipos principales, ¿no? El primero es el metamorfismo regional, que afecta grandes extensiones por efecto tectónico y genera rocas foliadas como la pizarra, el esquisto y el egeneis. Y finalmente el metamorfismo de contacto, que ocurre cerca de las intrusiones magmáticas, generando rocas no foliadas como el mármol y la cuarcita. Estas rocas son precisamente resultado del trabajo del calor y la presión en el interior de la Tierra, cerrando una de las capas más profundas de nuestro ciclo litológico. Ahora hablaremos un poco de lo que es el ciclo litológico completo. Ya lo había explicado anteriormente, ¿no? Que tenemos tres tipos principales de rocas, ¿no? La primera eran las rocas ígneas, que precisamente nos hablan del origen del fuego. La segunda era las rocas sedimentarias, que son más conocidos como los archivos de la historia, ya que nos permiten conocer sobre las condiciones del pasado. Y la tercera eran las rocas metamórficas, que precisamente son aquellas que trabajan bajo presión. Entonces, nosotros podemos integrar todos estos procesos en un llamado ciclo litológico completo, ¿no? Este ciclo es un sistema dinámico, donde precisamente las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, las que ya había hablado anteriormente, están conectadas entre sí por procesos geológicos específicos. Dando un ejemplo así sencillo, el magma, ¿no? Que se forma y que forma una roca ígnea, puede erosionarse y dar lugar a sedimentos. Luego estos sedimentos, al compactarse, se convierten en rocas sedimentarias. Y si estas son enterradas y sobre todo sometidas bajo presión y temperatura, se transforman en metamórficas. Finalmente, si la roca metamórfica se funde, vuelve a generar magma. Entonces ahí nosotros estamos hablando de un ciclo litológico completo, ¿no? Donde participan las rocas ígneas que se transforman en sedimentarias y finalmente en metamórficas para luego volver a su origen. Y bueno, un ejemplo excelente que podríamos dar y real
es el de la cordillera de los Andes, donde precisamente todos estos procesos que ya les había comentado ocurren de manera simultánea. Hablamos de un volcanismo activo que genera rocas ígneas y hay una erosión intensa, sobre todo en las laderas que producen los sedimentos, para tener finalmente un metamorfismo profundo, sobre todo en las zonas de subducción. Es decir, los Andes, el lugar donde nosotros vivimos actualmente, son un laboratorio natural, se podría decir, ¿no? Donde el ciclo litológico estaba vivo y constantemente funcionando. Bien, ahora para que nosotros podamos estudiar y comprender sobre todo este ciclo, los geólogos emplean distintos métodos científicos, ¿no? El primero es el trabajo en campo, in situ, donde se van a observar directamente los afloramientos rocosos. Y precisamente ahí es donde se realiza la cartografía geológica y se miden estructuras y se pueden de esta manera recolectar las muestras. Después de ello, nosotros tenemos, bueno, se tiene lo que es el laboratorio, ¿no? Acá es donde se aplican técnicas, sobre todo como la microscopía petrográfica, la difracción de rayos X y finalmente los análisis geoquímicos. Estos precisamente son los que nos permiten a nosotros conocer la composición mineral, de qué está compuesto, ¿no? Y su química de las rocas. Y bueno, finalmente las herramientas modernas como los sistemas de información geográfica o llamado SIC y la teledetección satelital también nos ayudan a nosotros a analizar, sobre todo en regiones con grandes magnitudes, ¿no? Y de esta manera poder reconstruir modelos tridimensionales de la corteza. Gracias precisamente a esta combinación de métodos, hoy en día nosotros podríamos reconstruir la historia geológica de una zona, identificando sobre todo recursos naturales y entendiendo de esa manera los procesos tectónicos que son activos. Importancia del ciclo litológico. El ciclo litológico, consideramos que el ciclo litológico tiene una enorme relevancia científica. Bueno, hablamos científica, tiene una relevancia económica y una relevancia ambiental. Si nos centramos un poco en el tema del ámbito científico, podemos indicar de que el ciclo litológico permite comprender la evolución terrestre. De esta manera reconstruimos paleoambientes antiguos y establecemos la cronología de eventos geológicos y de esa manera poder predecir incluso procesos tectónicos. Anteriormente hablé sobre las placas tectónicas y precisamente el estudiarlas nos ayuda a comprender cómo es que la Tierra ha funcionado a lo largo de los años e incluso nos ayuda a predecir el futuro, ¿no? Según el funcionamiento de la Tierra, cómo es que ciertos lugares pueden suscitarse incidentes o pueden suscitarse fenómenos. De esa manera nos ayuda el, en el ámbito científico el ciclo litológico, poder comprender precisamente el tiempo, la cronología y para que eso también nos ayude en un futuro. Ahora, si hablamos en un plano económico, las rocas derivadas de este ciclo son una fuente directa de recursos naturales, como los minerales metálicos, por ejemplo, ¿no? Que provienen de rocas ígneas y metamórficas. El petróleo, por ejemplo, el gas, el carbón de rocas sedimentarias y los materiales de construcción, ¿no? De todos los tipos, sobre todo. Entonces, desde ese aspecto, es una fuente directa de recursos naturales que eleva el plano económico, sobre todo dentro del ciclo litológico. Y bueno, finalmente, desde un punto de vista ambiental, hay que entender que el ciclo litológico nos ayuda a nosotros a poder gestionar los recursos de una forma sostenible.
De esta manera nosotros vamos a evaluar riesgos geológicos y proteger nuestro geopatrimonio, ¿no? Entonces, en otras palabras, es importante conocer el ciclo litológico porque no solo nos enseña cómo es que funciona la Tierra, sino también nos enseña cómo convivir con ella de una manera responsable. Finalmente, o en conclusión, lo que podríamos decir es que el ciclo litológico es una muestra precisamente de que nuestra Tierra es un planeta vivo, es un planeta dinámico, sobre todo un planeta donde la materia no desaparece, sino que se transforma constantemente. Las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas son las tres manifestaciones de este proceso continuo de formación, destrucción y reciclaje. Es todo un ciclo de lo que nosotros estamos hablando, que no solamente termina en una etapa, sino que continúa y vuelve a su origen. De esta manera, estos procesos internos, como ya les había comentado, el tema del magmatismo y el metamorfismo, y los externos, como la erosión y la sedimentación, actúan sobre todo en conjunto, manteniendo el equilibrio geológico del planeta. Comprender precisamente este ciclo no solo tiene que ver con el valor académico, no, sino también tenemos que entender de que tiene un valor práctico, lo que nos permite a nosotros explorar los recursos naturales de una manera más sostenible y de esa manera también poder entender los riesgos ambientales a los que estamos expuestos. A veces nosotros hablamos sobre riesgos ambientales y precisamente indicamos, ¿no?, el tema de la prevención. Pero mientras nosotros no conozcamos estos ciclos, estos procesos y haya ignorancia en ello, no nos va a permitir a nosotros prevenir estos riesgos ambientales a los que nosotros estamos expuestos. Es por ello la importancia de conocer sobre todo el ciclo litológico. Finalmente, algo que me gustaría tal vez comentar acerca del ciclo litológico y bueno, para todos los profesionales en general, y creo que es súper importante que nosotros podamos conocer. Al final, no solamente tiene que ver con la rama de la geología, con los ingenieros geológicos, sino también nos permite conocer de manera general a todas las ramas, ya que, como ya habíamos mencionado, tiene un aporte científico muy clave para los estudios académicos, pero también tiene un aporte económico, ¿no? Si hablamos de carreras como es economía, administración, esto nos permite a nosotros conocer, por ejemplo, cómo son los procesos de ciertos materiales que se utilizan en nuestro día a día y nos permite ya no vivir en la ignorancia, más al contrario, nos permite conocer de mejor manera cómo es que funciona la Tierra. Y finalmente, también ya lo había mencionado, nos permite saber cómo es el funcionamiento del lugar donde nosotros vivimos, de la Tierra, el lugar donde nosotros habitamos. Y es por ello que debido hoy en día al cambio climático y a todos los problemas que existen en la Tierra, es súper importante conocer estos procesos precisamente para poder evitar cualquier tipo de incidente que pueda ocurrir en un futuro, ¿no? Y bueno, para cerrar, lo que me gustaría tal vez es citar una idea clave, que las rocas son los libros de la historia de la Tierra y precisamente este ciclo litológico es el proceso mediante el cual estos libros se escriben, transforman y se reescriben continuamente. Agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado mi exposición y me despido finalmente para poder finalizar esta sesión. Muchísimas gracias.